Buenas tardes, mi nombre es eh, Juan Ignacio Díaz, soy médico, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Eh, Tengo un diplomado en neuroradiología diagnóstica por la Universidad de México y un diplomado por la misma en neurointervencionismo diagnóstico y terapéutico. Sí, es decir, mi especialidad es el neurointervencionismo endovascular. Mi formación la hice, soy ex fellowship del Instituto ENERI de Neurocirugía Endovascular y Radiología Intervencionista del doctor Pedro Ilic, ¿sí? En Buenos Aires, Argentina, y soy ex becario de la Sociedad Latinoamericana de Neurointervencionismo, la SILAM. Eh, Primero que nada, darles las felices fiestas, ¿sí? Estamos en un 25 de diciembre, Navidad, y agradecerles a los futuros veedores o espectadores del contenido que pienso subir a este canal, que es un canal más que nada para subir contenido en la materia de neurociencia, ¿sí? Si bien mi especialidad es, como bien dije, la neuroradiología intervencionista o el neurointervencionismo endovascular o la neurocirugía endovascular intervencionista, como hoy se le llama, digamos, tiene distintos nombres. Eh, la idea del canal es subir contenido sobre neurociencias en general, ¿sí? Neuroanatomía, psicología neurocognitiva, neurofisiología, todo lo que pueda representar un avance en la medicina del estudio de este órgano tan hermoso que es el cerebro, ¿sí? Justamente por eso quiero empezar con este tema, digamos que es mi tema dentro de lo que es la ciencia básica de la neurología, digamos, del sistema nervioso, que es la anatomía. Quiero empezar por el sistema vascular, ¿sí? Justamente porque es mi especialidad y porque creo que lo considero un tema importante debido a las altas tasas y al crecimiento eh, importante, digamos, que ha tenido en la cifra de movilidad y mortalidad, perdón, en los últimos años, los eventos cerebrovasculares. ¿Bien? Y por otra parte, si bien también pienso subir contenido de la especialidad, ¿sí? Desde cero, empezando contando un poco de qué se trata la especialidad, cómo ha crecido en los últimos años. Eh, Quiero hacer entender que si bien es una especialidad o subespecialidad compartida entre lo que es el diagnóstico por imágenes, la neurología y la neurocirugía, por ejemplo, en el caso de los radiólogos, están muy familiarizados con las imágenes y quizás no tanto con la clínica del paciente, ¿sí? A la inversa de lo que pasa por ahí con el neurólogo o el neurocirujano, ¿sí? Incluso diríamos que el neurocirujano tiene más conocimientos de anatomía que, que cualquier otro, porque es el que ve las estructuras cerebrales en vivo y en directo. Entonces, cuando uno es especialista en el diagnóstico por imagen, el, tanto el diagnóstico como el tratamiento, digamos, y el abordaje de las distintas patologías cerebrovasculares no las hace viendo el cerebro en vivo, sino que las hace viendo a través de lo que sería la geografía digital, que es el estudio Gold estándar, ¿no? Para estudiar la vasculatura cerebral, tanto como la extracraneal, su patología, y muchas veces en la imagen nosotros lo que vemos es, esto de lo que le digo, vemos la vasculatura y el hueso, y nos olvidamos por ahí que estas distintas estructuras vasculares tienen relaciones muy importantes con distintas áreas elocuentes del encéfalo. Y esto nos sirve mucho para saber que cuando se compromete una determinada
arteria, ya sea por ruptura, aneurisma, embolia, aterosclerosis o lo que fuese, ¿sí? Una fístula o una malformación arteriovenosa. Estas patologías, digamos, están en íntimo contacto con las estructuras cerebrales y muchas veces esas estructuras son elocuentes y van a dar distintas distintos tipos de cortejos, signos sintomatológicos al paciente que uno tiene que saber reconocer. Es decir, la especialidad esta es completa, ¿sí? No es de un neuroradiólogo o un neurocirujano, sino que es de un neurointervencionista, que es aquel profesional que está capacitado tanto en el diagnóstico clínico de la patología como en el diagnóstico por imágenes y el abordaje endovascular de estas distintas patologías. Entonces, no solamente conocer las estructuras elocuentes con las que están relacionadas las arterias, sino también conocer los puntos de seguridad donde se pueden producir anastomosis peligrosas o isquemias de territorio perforante que pueden dejar al paciente gravemente incapacitado. Cuando uno, por ejemplo, este es uno de los tantos ejemplos de los tratamientos endovasculares que existen, quiere cerrar una arteria, por decirlo de alguna manera, fácil y pronto, se utilizan distintos tipos de elementos embolizantes, que pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, y desde el punto de vista sólido tenemos desde emboesferas, de micropartículas, espongostand, bien. Entonces, cuando uno inyecta estas sustancias, digamos, y conoce estos puntos de seguridad, puede elegir bien el tamaño de la partícula con la que va a embolizar o cerrar una arteria para que ésta no penetre en una anastomosis peligrosa y, por ejemplo, si uno está embolizando un meningioma que está nutrido por ramas de la arteria meningia media, ¿sí? Que sabemos que es ramas de la arteria carótida externa, o sea, extracraneal, hay que encontrar siempre un punto de seguridad que va a ser lo más distal posible para entender y saber que esa arteria meningia media puede tener anastomosis peligrosas muy pequeñas y muchas veces cerradas si es que no el sistema de control del flujo cerebral no necesita que estas anastomosis estén abiertas, ¿sí? Hay que saber que esas partículas pueden penetrar al endocráneo y producir una CV al paciente o ceguera si penetran las arterias oftálmicas cuando nosotros en realidad estamos trabajando en el exoplanio, ¿sí? Entonces, por eso me parece tan importante conocer la anatomía desde el punto de vista vascular y anatómico. ¿Sí? Vamos a ir viendo a lo largo de esta clase distintos tipos de imágenes de preparados anatómicos, la mayoría sacados del libro de Rotom, ¿sí? Que es un libro en realidad para neurocirujanos, pero que tiene esquemas muy didácticos, como ya vamos a ir viendo, para entender justamente las relaciones de la vasculatura cerebral con las distintas áreas del encéfalo. Bueno, sin más que decir, empecemos. Primero que nada, fíjese la imagen de la derecha, siempre nosotros tenemos que tener esta imagen bien presente, que es la forma del cerebro, ¿sí? Y cómo está situado y sus relaciones con el cráneo, digamos, con la base del cráneo, con la bóveda craneana, etc. Fíjense que esta hermosa masa gelatinosa, ¿sí? Generadora de nuestros más profundos sentimientos y pensamientos, ¿sí? Y de la mente, está surcada, valga la redundancia, por distintos surcos que delimitan giros, ¿sí? Esos giros son esos abovedamientos que nosotros vemos ahí o esas superficies abollonadas que vemos en el cráneo. Esto en realidad es importante desde el punto de vista vascular porque por esos surcos discurren las arterias, justamente así es como el cerebro va adquiriendo su forma y también a medida que se va plegando en el desarrollo intrauterino. En la nomenclatura clásica siempre se usó la definición de las distintas cisuras para definir a los surcos y de circunvoluciones para definir a estas superficies abollonadas, son los giros. Hoy en la literatura actual se utiliza más los términos de surcos, ¿sí? Para las cisuras y de giros para las circunvoluciones.
Si vemos la imagen de la extrema izquierda, vemos que, bueno, acá se ha removido la mitad del cerebro y es solamente para que vean que ya vamos viendo la relación de las arterias con estos distintos, cómo van discurriendo por estos distintos surcos para terminar irrigando precisamente esos giros o esas circunvoluciones. La circulación cerebral, o encefálica mejor dicho, está dada por dos sistemas. Un sistema anterior, que está dado por ambas arterias carótidas internas, y que prácticamente nutren o irrigan la totalidad del parénquima cerebral, y un territorio posterior, ¿sí? O un sistema posterior que está dado por las arterias vertebrales, que confluyen después en el tronco basilar y que irrigan prácticamente la totalidad del tronco encefálico, el cerebelo y lo que sería el lóbulo occipital y la región más mesial o temporomesial, ¿sí? Del lóbulo temporal. Ya lo vamos a ir viendo igual. A la carótida, a la carótida interna, desde un punto de vista práctico, se la divide en cuatro segmentos, ¿sí? Acuérdense que en ética habíamos visto una división neuroradiológica que la dividía en 7 segmentos, ¿sí? Esa es una división más útil para el neuroradiólogo, para el intervencionista, pero a modo práctico, desde el punto de vista neuroquirúrgico, se divide en 4 segmentos, que es un segmento C1, ¿sí? Es el primer segmento con bifurcación de la carótida primitiva, que es el segmento cervical, un segmento C2, que es el segmento petroso, que es el segmento que atraviesa, en el cual la carótida interna atraviesa el canal carotídeo por el petroso del temporal, digamos, para introducirse ya en el exocráneo, un segmento C3 que ya es intracraneal, pero extradural, ¿sí? Porque discurre por el interior del seno cavernoso. Acuérdense que los senos venosos del cerebro prácticamente no tienen pared propia, sino que están dados por la paquimeninge, por la dura madre, ¿sí? Entonces el segmento cavernoso es ya un segmento intracraneal, pero extradural. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando hay aneurismas o cuando hay traumatismos con disección o ruptura del segmento cavernoso de la carótida, estas no van a dar hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Porque están fuera del espacio subaracnoideo, están en el espacio extradural, ¿sí? Generalmente van a dar fístulas carótido-cavernosas que, como bien sabemos, pueden ser directas o indirectas, de alto flujo, de bajo flujo, y se las puede tratar desde el punto de vista endovascular, y se caracteriza por una clínica este, muy característica, que es la exoftalmía dolorosa, ¿sí? Con oftalmoplegia, eh, ojo rojo, quemosis y un soplo, ¿sí? Un soplo característico que también se lo puede palpar con el párpado. Si es que se puede cerrar, se le puede palpar como un frémito, ¿sí? Pero el soplo es siempre característico. Y después tenemos la carótida supraclinoidea, que es el último segmento, cuando la carótida cavernosa perfora ya la dura madre, sale del seno cavernoso y entra propiamente dicho ya al espacio subaracnoideo, ¿sí? Estos segmentos, si son asientos de patología como aneurisma, ya van a dar, o ruptura o lo que fuese, van a dar hemorragias subaracnoideo porque se vuelcan a las internas del líquido cefalorraquídeo en la base del cráneo. ¿Bien? ¿Por qué se llama supraclinoidea? Porque apenas la carótida cavernosa emerge del seno cavernoso, la primera relación anatómica que tiene es con la clinoides, con el receso clinoideo anterior. ¿Bien? Y termina por dividirse en el tip carotidio, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. El segmento cervical se caracteriza por lo que habíamos dicho, o sea, nace a nivel de la bifurcación carotidia, eh, tiene su origen en ese nivel y termina en el segmento petroso cuando la carótida va a ingresar al endocráneo, ¿sí? Por el hueso temporal, por el canal carotidio. Y lo que más caracteriza a este segmento, perdón, es, primero, que no da ninguna rama, y segundo, que es asiento de patología ateromatosa, y disección en la mayoría de los casos, y son
los, las patologías más frecuentes que asientan en esta región. Las disecciones, ¿por qué? Porque acuérdense que acá, a este nivel, está la apófisis estiloides de la mastoides del temporal, entonces está muy próxima al segmento cervical prepetroso, ¿sí? O sea, el segmento cervical distal, entonces movimientos extremos de la cabeza o anatomías con apófisis estiloides muy puntiagudas y desarrolladas con movimientos, como dije, extremos de la cabeza, pueden producir disecciones pseudoaneurismas de nivel, pero lo más frecuentes son el asiento de placas ateroscleróticas que pueden ulcerarse y producir embolias distales, ateroembolia, y ataques cerebrovasculares si no son tratadas y diagnosticadas en forma precoz. ¿Bien? Segundo segmento es el segmento petroso, este ya sí da ramas, acuérdense que es un segmento que tiene una curva, tiene una porción ascendente, tiene una porción horizontal a medida que se curva en el canal carotídeo, en el hueso, en el petroso del temporal, y las ramas que dan son la arteria vidiana, son dos arterias chiquititas, ¿no? La arteria vidiana y la arteria carotidotimpánica, que si se comprometen podrían producir algún tipo de hipoacusia o alteración auditiva al paciente. Como habíamos dicho, una vez que la carótida ya ingresa al endocráneo, ¿sí? Por el canal carotídeo, penetra inmediatamente en su porción cavernosa, o en su segmento cavernoso, que es el segmento C3, donde discurre a través, o sea, literalmente atraviesa, discurre por dentro del seno petroso, del seno cavernoso, perdón, y se relaciona por lo tanto con las trabéculas y con las estructuras importantes que están relacionadas también con este seno, que son los pares craneales oculomotores y la rama oftálmica del tercer par, del quinto par, perdón. Por eso es que cuando hay fístulas carótidas cavernosas de alto flujo y se produce esa oftalmoplejía, eh, en primera instancia por compromiso de los pares craneales, ¿sí? Y también por la alta presión y la exoftalmía que el paciente tiene, que no puede mover el ojo, ¿sí? Eso vuelve muy doloroso. Este es el llamado sifón carotídeo, porque acuérdense que acá la carótida hace dos curvas, digamos, tiene una porción ascendente, una curva posterior, una porción horizontal, una curva anterior y una porción ascendente, ¿sí? Entonces ahí es donde la carótida hace esas dos vueltas, se curva constituyendo el llamado sifón carotídeo, y ahí penetra la dura ya para entrar en su último segmento, que es el segmento supraquinodeo, que ahora vamos a hablar. Entonces las relaciones que dijimos son con el tercero, con el sexto y con el cuarto par, que son los pares oculomotores, y con la rama B1, que es la rama más superior u oftálmica del trigémino, no oftálmica, sino que va a irrigar la porción superior de la cara en cuanto a sensibilidad, ¿no? Va a inervar la sensibilidad de la porción superior de la cara. También da ramas importantes de este segmento, da una rama posterior que es el tronco meningo hipofisario, que a su vez se divide en tres arterias, que son la arteria meningia inferior, perdón, son la arteria hipofisaria inferior, para dar ramas a la hipófisis, va a dar ramas a las meninges que recubren el clivus, y va a dar una arteria muy importante, porque a veces constituye fístulas que van desde la carótida a la tórcula, ¿sí? Fístulas directas, que es la arteria tentorial marginal, su nombre se lo debe a que discurre por el borde libre del tentorio hasta la tórcula, que es la arteria de Bernasconi Casinari. ¿Sí? Ya vamos a ver si encontramos alguna imagen para verla. Hacia atrás y hacia adelante da el tronco inferolateral, que también es una rama muy importante porque el tronco inferolateral es el que va a tener anastomosis peligrosas con ramificaciones de la arteria carótida externa, ¿sí? A través de, bueno, la arteria facial, la arteria esfenopalatina, la arteria del foramen rotundum, ¿sí? Por distintas arterias muy chiquititas que a veces establecen anastomosis con el tronco inferolateral, que hay que tener cuidado cuando uno va a embolizar, dijimos, embolizar siempre distal al punto de comunicación,
y elegir bien el tamaño de las partículas para que sean generalmente mayor de 400 o 500 micrómetros para que no puedan penetrar en esas pequeñas comunicaciones y entrar al endocráneo y producir al paciente una ACV cuando uno en realidad está embolizando, por ejemplo, una epistaxis. ¿Sí? Bien, el segmento supraclinoideo dijimos que cuando la carótida ya ingresa, eh, emerge, perdón, del seno cavernoso, lo vamos a dividir en tres segmentos, que es un segmento oftálmico, que va desde el nacimiento de la arteria oftálmica, que es la primera rama importante que la arteria da este nivel supraclinoideo, la carótida, ¿sí? Supraclinoidea, eh, hasta el nacimiento de la arteria comunicante anterior, donde empieza el segmento comunicante, termina en el nacimiento de la arteria coroidea anterior, que es el segmento coroideo, para terminar en el tip carotídeo, dividiéndose en la arteria cerebral media, que es la de mayor calibre, prácticamente la continuación de la carótida, por eso es que la mayoría de los ACV embólicos este, van a comprometer el territorio de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Bien. Arteria supraclinoidea ya en las cisternas del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto en el espacio subaracnoideo. Acá vemos una imagen muy bonita donde estamos viendo de arriba lo que sería, acá se ha sacado la mitad, acuérdense que lo que yo le había dicho, que ahí se ve el seno cavernoso y cómo la carótida está entrando al cráneo, ya está dentro del cráneo, perdón, pero entrando al espacio intradural y subaracnoideo, emergiendo del seno cavernoso, que se lo ve ahí con sus trabéculas y la dura madre formando parte de la pared. Acá no se la ve porque se ha removido la dura, ¿sí? Pero se ven ahí ambos nervios ópticos hacia adelante, se ve la carótida supraclinoidea y se ve la arteria oftálmica que dijimos en la primera rama que da la arteria carótida interna a nivel supraclinoideo, ¿sí? Bueno, se han removido las estructuras superiores, pero se ve bien ahí la hipófisis y el fundíbulo tubular. Ganglio de Gasser, ¿sí? Quinto par, y ahí se ve el tercer par craneal o oculomotor. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo más un poco en profundidad estas relaciones y estas estructuras. La misma imagen, pero sin removerla en una mitad, la dura madre, vemos como la dura madre este, va formando lo que es el seno, los senos venosos, digamos, del endocráneo, ¿sí? Y como la arteria carótida emerge en el espacio aracnoideo, perforando la dura, ¿sí? Esta es la dura de la base de la fosa craneal anterior, no se confundan, no crean que sigue estando dentro de la dura madre, está ya dentro del espacio aracnoideo, ahí se ve el nervio óptico, ¿sí? Cómo va a ir también a perforar la dura para después pasar por el agujero óptico. Se ve el tercer par craneal, ¿sí? Acá ya no se ve el tronco cerebral, pero se ve el tercero cómo penetra la dura, ¿sí? Para después entrar en el seno cavernoso y a través de la hendidura esfenoidal llegar a la órbita para inervar los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo, ¿sí? Una imagen muy bonita para ver la relación de las meninges con la arteria carótida. Esta es una imagen vista de adelante y lateral derecho. ¿Sí? Acá lo que vemos es el mesencéfalo. ¿Sí? Se ve bien la sustancia negra, fíjense, parte de lo que sería el acueducto de Silvio, que después se va a hacer el cuarto ventrículo. Se ve cómo viene el tercer par craneal, el oculomotor, ¿sí? Y se ve ahí la carótida, cómo se está introduciendo en el espacio solanoideo a través de la perforación de la dura madre, abandonando el seno cavernoso. Bien, esta es la imagen que ya vimos. Fíjense esta imagen de linda que estamos viendo el segmento supraclinoideo, que acuérdense lo habíamos dividido en tres, oftálmico, comunicante y coroideo, ¿sí? El tip carotídeo con las divisiones de la cerebral media y la cerebral anterior, se ve el quiasma óptico, ¿sí? Se ven las cintillas ópticas hacia atrás, se ven las cintillas olfatorias, se ve cómo nace la arteria cerebral anterior en su segmento A1 que rodea el quiasma. ¿Sí? A este nivel no se lo ve porque está el quiasma superpuesto, pero estaría la arteria comunicante anterior que une ambas dos arterias cerebrales anteriores y después se continúan ambas dos en su segmento A2. ¿Sí? Atrás se ve el tallo hipofisario y las ramas que la arteria
que como dijimos iba dando hacia la hipófisis y la meninge del clivo, allá atrás se ve la arteria basilar. Esta imagen es una imagen vista desde abajo del encéfalo, donde estamos viendo acá el mesencéfalo, ¿sí? Con los pedúnculos cerebrales. Estamos viendo acá algunas venas tributarias del complejo de la vena basal de Rosenthal, ¿sí? Que después van a ir a los distintos senos de la fosa posterior y de la base del cráneo, digamos, en su porción más posterior. Pero lo que llama la atención acá es esto, que es lo que les quería mostrar. Estamos viendo el quiasmo óptico de abajo, ¿sí? Nervios ópticos, cintillas olfatorias, ¿sí? Acá tenemos la porción basal del frontal, ¿sí? Con sus porciones olfatorias y orbitarias. Y estamos viendo cómo la carótida da, acá no se ve la cerebral media, porque la cerebral media se introduce acá, ¿sí? En el valle silviano, por debajo del temporal mesial, ¿sí? Se va por ahí, no la vemos, pero sí estamos viendo cómo está dando ahí la arteria cerebral anterior, que acuérdense va por arriba, no la vemos ahí, y sale por arriba del quiama y se va por la fisura interior hemisférica, el cuerpo calloso. Pero se ve bien desarrollada la arteria comunicante posterior, que va a comunicar la circulación anterior con la circulación posterior, ¿sí? Es decir, la carótida comunicante, su segmento comunicante o clinoideo, con la arteria cerebral posterior, que de hecho divide a la arteria cerebral posterior en su segmento P1 o precomunicante del segmento P2, segmento cisternal o crural o ambiens, ¿sí? Generalmente no están tan desarrolladas las arterias cerebrales posteriores, constituyendo lo que sería exactamente el polígono de Willis, pero acuérdense siempre que cuando persiste este patrón, y muchas veces la arteria cerebral posterior es irrigada a través de la comunicante posterior por la carótida, y el segmento A1 que nace de la basilar es genésico hipoplásico, eso se llama patrón fetal o patrón embrionario, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque si al paciente se le tapa la carótida, no solamente se va a comprometer el territorio de la arteria cerebral anterior y media, sino que se va a comprometer también el territorio de la arteria cerebral posterior, es decir, el paciente va a tener un infarto hemisférico, ¿sí? Puede ser catastrófico. Esta imagen es un poco más de lo mismo, pero más ampliada. Vemos que acá con estas especie de pinzas se han removido los nervios oculomotores hacia atrás para que veamos bien la comunicante posterior, como se comunica acá, la carótida. Ahí se ve la arteria cerebral media, bien. Acá no se ve tanto la arteria cerebral anterior, que va por arriba del quiasma, acuérdense que habíamos dicho, pero si estamos viendo el segmento A2, estamos viendo acá la cerebral media del lado contralateral y cómo se bifurca a nivel del himen de la ínsula, ¿sí? O cómo se curva a nivel del himen de la ínsula para ir a dar las ramas de su segmento M3, que ya vamos a ver que son ramas que van a irrigar el opérculo frontopareto temporal, y acuérdense que en la partes opercularis del lóbulo frontal, ¿sí? Del tercer giro frontal, se encuentra el área de la expresión del lenguaje, que es el área de Broca, ¿sí? Por lo tanto, compromisos isquémicos de esta arteria van a dar, además del compromiso motor propiamente dicho, van a dar el compromiso de la expresión del lenguaje. Bien, acá vemos bien cómo se comunica con la circulación posterior a través de la comunicante posterior, ¿sí? Este es el tope de la basilar y esta es la arteria cerebral posterior en su segmento P1 precomunicante, arteria comunicante posterior, segmento P2 cisternal, porque rodea la cisterna del mesencéfalo, pero se va hacia atrás, ¿sí? Segmento P2 de la arteria cerebral posterior. Bien. Bueno, esto es para recordar que siempre uno tiene que tener en cuenta los territorios de irrigación, que lo vamos a ver ya más en profundidad, pero hay una pequeña área del cerebro que está irrigada por ramas perforantes de la arteria coroidea anterior, ¿sí? La coroidea anterior, que nacía de la carótida, acuérdense, en su segmento supraclinoideo, antes de la bifurcación, es una arteria que se va hacia atrás, hacia los plexos coroideos de los ventrículos laterales, justamente por eso su nombre coroidea, pero da ramas perforantes importantes porque como tiene una porción cisternal, porque sale de la carótida subaracnoidea, y después tiene una porción intraplexual,
en su recorrido cisternal va dando ramas que penetran y van a irrigar toda esta parte chiquitita del lóbulo temporal mesial, que es parte de la amígdala, parte del hipocampo, del parihipocampo y del giro de estado, ¿sí? Área relacionada con el procesamiento de la memoria y de las emociones también, pero además parte del brazo posterior de la cápsula interna, por lo que puede dar un compromiso motor, una hemiplegia, déficit motor proporcionado contralateral, ¿sí? Y muy relacionado también con la cara interna del temporal y del parietal, donde discurren las radiaciones ópticas, o bien con los núcleos laterales del tálamo, también por donde discurren las fibras ópticas, entonces puede dar también una menopsia, sería el síndrome de la arteria coroidea anterior, compromiso cognitivo, ¿sí? Básicamente afectando a la memoria, su procesamiento y el comportamiento emocional. Acuérdense del famoso síndrome ese que afectaba a los monitos, no me sale ahora, que era el síndrome de Kriver-Basi, eran los monitos sin amígdalas, digamos, eran monos completamente desinhibidos, ¿sí? Comportamientos agresivos o hipersexuales, y el compromiso motor iba a dar una hemianopsia homónima contralateral. En cuanto a la arteria cerebral anterior, bueno, ya dijimos que tiene su origen en el tip de la carótida, ¿sí? Ahí es donde se divide cerebral media y cerebral anterior. ¿Y por qué decimos que tiene su origen en la sustancia perforada anterior? Porque en realidad, acuérdense que la carótida, acá a nivel paraquiasmático, se encuentra en la cisterna de la base, justamente en la cisterna carotidia, digamos, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las ramas perforantes que van a perforar la sustancia del encéfalo para llegar a las estructuras profundas, que son las arterias lentículo-estriadas, tienen que atravesar la sustancia perforada anterior. ¿Sí? Acuérdense que se encuentra acá adelante. Entonces tienen estas arterias lentículo-estriadas, que son arterias chiquititas, perforantes, se rompían los famosos aneurismas, microaneurismas de Charcot, acuérdense, que podían dar hemorragias intraparenquimatosas, bien localizadas por hialinosis de las íntimas de estas arterias, penetran, ¿sí? Desde el segmento A1, ¿sí? Que son las lentículas estriadas mediales, el segmento M1, que son las lentículas estriadas laterales, penetran y van a irrigar los núcleos de la base, ¿sí? El núcleo lenticular, el pálido interno, externo, este, el putamen y el claustro. Y a tener en cuenta, que quiero ver si tengo una imagen más linda para verla, me parece que no, pero bueno, acuérdense que van dando ramas perforantes, ¿sí? Que tienen una porción cisternal y una porción ya cuando atraviesan la sustancia perforada anterior, intraparenquimatosa, para irrigar los núcleos basales. Una de estas arterias lentículas que nace del segmento A1 o a veces del segmento A2 de la arteria cerebral anterior es la arteria recurrente de Heuner, que es una arteria importante porque irriga la cabeza del caudado y puede dar lugar a distintos síndromes, sobre todo cuando lo mismo que pasaba con la comunicante posterior, acá en la comunicante anterior, que no la vemos en realidad porque acá no es que estén fusionadas, sino que están superpuestas, esta está delante de esta, ¿sí? Deberíamos ver una vista oblicua lateral para poder verla, la comunicante anterior. A veces el segmento A1 de alguna de ambas dos arterias puede ser hipoplásico o agenésico y nutrirse la otra a partir de la comunicante anterior. Entonces, si ese fuese el caso y se tapa la cerebral anterior, va a comprometer el territorio de irrigación de ambas dos arterias cerebrales anteriores, que ya vamos a ver bien cuál es, pero va a comprometer en lo profundo, digamos, el territorio de las lentículas estriadas mediales y de la recurrente de Heuner, que cuando se comprometen las dos cabezas del núcleo caudado dan también síndromes cognitivos muy característicos, ¿sí? Dalmutismo aquinético, eso lo vamos a ir viendo. Esta es una vista, se lo visto desde adelante, donde estamos separando ambos hemisferios para ver la cisura interhemisférica, y lo que vemos ahí es el quiasma óptico, acuérdense acá ahora ya hacia abajo con los nervios ópticos ahí, ¿sí? Lo estamos viendo el segmento M1 que viene,
comunicante anterior y nace el segmento, perdón, A1 y nace el segmento A2, que es el segmento que se va a ir a discurrir por la cara interna de los hemisferios cerebrales y que además rodean al cuerpo calloso, ¿sí? Como en esta imagen, una vista donde fíjese que no se ha sacado la totalidad de las estructuras durales, porque ahí se ven el seno longitudinal superior y las venas corticales tributarias de estas, y se ve bien desarrollada la vena de trolar. Entonces que si no está desarrollada la vena de trolar, la que está desarrollada es la vena de la B, acá se ve bien desarrollada la vena de trolar, eso después lo vamos a ver bien también. Estamos separando y viendo cómo discurre la arteria cerebral anterior en su segmento A2, generalmente una sobre la otra, este, por lo que sería la cisura interhemisférica y rodeando, rodeando el cuerpo calloso. ¿Sí? El territorio de hibridación de esta arteria, básicamente la cara interna o medial del hemisferio cerebral, a excepción del polo occipital. En lo profundo irriga también los núcleos de la base a través de la arteria lentículo estriada y el brazo anterior de la cápsula interna, acuérdense de eso. Bien. Y también importante tener en cuenta es que muchas veces uno relaciona o se imagina un cerebro como aquel que había trazado en su mapa Brodmann para diferenciar las distintas áreas, digamos, y se imagina el homúnculo motor o sensitivo, este, como que tiene las piernitas o las patitas colgando hacia medial, hacia la cisura interhemisférica, hacia la cara medial del hemisferio, y el resto del tronco, la cara y los miembros superiores hacia afuera. Entonces dice, claro, si tenemos un infarto de la arteria cerebral anterior, solamente se van a comprometer las piernas del homúnculo, pero esto en realidad no siempre es así porque el territorio de irrigación es muy variable, o sea, puede abarcar más. Este sería el territorio ya limítrofe, donde se hace el cruce de las aguas, como se dice, entre la anastomosis ya leptomeningias biopiales de las ramas terminales corticales de la arteria cerebral anterior con la arteria cerebral media, de la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior, e incluso de la arteria cerebral posterior con la arteria cerebral anterior. Si el encéfalo tiene un excelente sistema de suplencia desde la carótida con la carótida externa, desde las vertebrales con arterias cervicales, musculares, escapulares, etcétera, y el polígono de Willis, que quizás sea el más importante, y también distales, la convexidad, corticales leptomeningias, ¿sí? O anastomosis biopiales, que se abren obviamente a presión cuando hay un área isquémica en penumbra. De la arteria cerebral media decimos también que tiene su origen ahí en la cisterna carótida, por lo tanto tiene una porción cisternal y también tiene ramas lentículo estriadas que van a perforar la sustancia perforada anterior y van a dar irrigación al núcleo de la base, digamos, al putamen, al pálido externo interno, y algunas que van al brazo posterior, cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema, ¿no? No solamente estructura de núcleo grises, sino también sustancia blanca, ¿sí? Fíjense cómo el segmento M1 tiene un segmento prebifurcación, un segmento postbifurcación. Cuando se curva y hace esta rodilla, este es el segmento esfenoidal, también se le llama, porque discurre en relación al ala mayor del esfenoides. Se curva a nivel del himen de la ínsula para ir a dar ramas de M2 que irrigan la corteza insular, y después se vuelve a curvar para dar las ramas M3, que son las que van al opérculo, acuérdense, frontoparieto temporal. En el hemisferio dominante está el área de la expresión del lenguaje, y finalmente se curva una última vez para dar ya las ramas corticales, que son ramas bien diferenciadas, con nombres propios y que discurren por surcos también con nombres propios de la convexidad, como bien describió Lawton en su libro, que también recomiendo leerlo porque está muy esquematizado y muy didáctico para entender las ramas de origen o que nutren los nidos de las malformaciones arteriovenosas. En realidad es una vista intraquirúrgica, digamos, donde se ve la arteria carótida y cómo se divide en la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. ¿Sí? Se ha removido el lóbulo temporal y el lóbulo occipital hacia abajo. ¿Sí? La bifurcación de la arteria cerebral media, donde
Generalmente es asiento de aneurismas, justamente por las leyes trazadas por Lawton, digamos, que son las que los aneurismas se producen en áreas de mayor turbulencia y de mayor presión, como son, por ejemplo, las bifurcaciones, ¿sí? Acá se ha removido el temporal, fíjese, el temporal mesial está cortado, se ve el mesencéfalo, se ve la arteria carótida, se ve la comunicante posterior allá atrás, y se ve la arteria cerebral media, que dijimos que da un segmento esfenoidal, de donde nace el perforante lentículo estriado que va a dar los núcleos basales, se curva en el himen insular y va a dar ramas superculares, ¿sí? Que van a irrigar, como dijimos, el opérculo, ¿sí? Y después se curva nuevamente para dar las llamadas ramas corticales, propiamente dichas. Entonces el segmento M1 es el segmento esfenoidal, el segmento M2 es el segmento insular que discurre por la superficie de la corteza de la ínsula, ¿sí? Por eso también el compromiso a ese nivel puede producir afasias de conducción, este, o afasias transcorticales, ¿sí? Tenemos el segmento M3, que son las arterias operculares, van a la superficie del cerebro, ya las ramas terminales, que son las arterias prefrontal, las arterias precentral, central, poscentral, parietal anterior, parietal posterior, la arteria de angularis, la arteria occipitotemporal, temporal posterior, etc. ¿Sí? Temporopolar. Este es el territorio de irrigación, ¿sí? Lo que vemos es que, a diferencia de la arteria cerebral anterior, que irrigaba la cara medial, este irriga la cara lateral, ¿sí? Prácticamente la convexidad, toda la convexidad, excepto el polo posterior, que es del patrimonio del occipital, y el polo frontal, que es patrimonio de la cerebral anterior. Irriga la superficie externa en la corteza de la ínsula y parte de los núcleos basales, digamos, con el brazo anterior y posterior de la cápsula, ¿no? Más que nada el putamen, la cápsula externa, ¿sí? Generalmente el compromiso de estas arterias da un déficit motor contralateral desproporcionado, contralateral por el entrecruzamiento de la vía corticoespinal con esa que se cruza, ¿sí? Proporcionado porque va a ser espacio brachiocrural por la distribución somatotópica de las fibras que atraviesan el brazo posterior de la cápsula, ¿bien? Y si se compromete la corteza, esto se va a acompañar de trastorno sensitivo por el parietal y afasia, que sería en este caso, digamos, porque compromete la partes opercularis del lóbulo frontal, donde está el área del lenguaje de expansión. Fíjate cómo se ve bien ahí el valle silviano, que es por donde discurre la primera. El valle silviano sería la cisterna del líquido suprarraquídeo, pero ahí está la parte esfenoidal porque discurre en relación con el hueso, con el ala mayor del efenoides, ¿sí? Acá le sumamos la parte removida, donde se ve el temporal mesial. Acuérdense que la parte más mesial del temporal está irrigada por la tercera posterior, pero la cara lateral, que serían el primero, el segundo y el tercer giro temporal, están irrigados por la tercera media, ¿sí? Acá se ve el frontal y ahí se ve el surco lateral o la cisura de Silvio, por donde discurre su segmento M1 para después curvarse en la ínsula que estaría entre estos dos si lo abrimos, la cerebral media, ¿sí? Y acuérdense que a nivel de el primer giro temporal del lado izquierdo del hemisferio dominante, en su porción más posterior se encuentra el área del lenguaje de comprensión, ¿sí? Que se comunica a través eh, de haces comunicantes, digamos, o de interconexión que atraviesan la corteza insular y por eso se produce una fascia de conducción. ¿Bien? No, el fascículo arcuato me salía. Eh, Perfecto, seguimos entonces. Esto es para recordar que, si bien la arteria cerebral media irriga los núcleos basales y la cápsula interna, nunca olvidar que el brazo posterior tiene parte de irrigación, por esto amarillito, que es el territorio de la coroidea, su porción cisternal, antes de introducirse en el plexo coroideo, su porción plexual. Entonces también la coroidea, los infartos de la coroidea van a dar déficit motores proporcionados contralaterales, ¿sí? De la cara, del brazo y de la pierna, ¿sí? Acá sí son completos
y proporcionados, cara, pierna, brazo, ¿sí? Del mismo lado, a diferencia de lo que pasa en el tronco, que son generalmente alternos, porque acá la distribución somatotópica es mucho más pequeña, entonces un infarto localizado ahí estratégicamente va a comprometer todas las fibras, distinto a lo que pasaría con una embolia distal o un tumor en la corteza que comprima la cara externa, donde ahí podría comprometerse solo el brazo o la pierna, o si es un meningioma, por ejemplo, de la hoz, que se encuentra en la suela interhemisférica y que comprime el lobulillo paracentral, donde se encuentran las piernas del homúnculo, puede producir un déficit motor solamente de la pierna. ¿Sí? Esto, donde son más chiquitos, donde la corona radiata ya ha confluido para pasar por el brazo posterior, un pequeño infarto ahí da un déficit motor grande, sino un síndrome piramidal contralateral. La circulación posterior está dada por las arterias subclavias, como bien habíamos dicho, digamos, que nacen perdón, está dada por las arterias vertebrales que nacen de la arteria subclavia, ¿sí? Tienen 4 segmentos de vista radiológica, un segmento cervical, un segmento intraforaminal, que discurre por los forámenes transversos de las vértebras, ¿sí? Acuérdense que en el segmento móvil también pueden ser asientos de patologías como la disección. Tiene un segmento extracraneal y un segmento intradural, ¿sí? De donde nace ya la arteria pica. ¿Sí? Acuérdense que la pica es la única arteria cerebelosa que nace de la vertebral. ¿Sí? Después las otras dos, la aica y la arteria cerebrosa superior, nacen del tronco de la base. Acá se ve perfecto, digamos, en este esquema, digamos, estamos viendo de abajo el encéfalo, estamos viendo ahí, se ve la protuberancia, se ve abajo el bulbo, se ven el cerebelo atrás, se ven las arterias vertebrales, se ve la arteria incluso, la arteria espinal anterior, que también nace de las vertebrales, voy a tener en cuenta, se ve cómo nace la pica. Acuérdense que la pica después cuando la vamos a ver que tiene un cranial loop y un caudal loop, que es la relación anatómica que tenemos como punto de referencia, porque da perforantes al bulbo. Entonces el punto de referencia es el caudal loop, si uno va a embolizar o a comprometer la arteria, para saber que no vamos a comprometer arterias perforantes del bulbo que irriguen paraesternales bajos, por ejemplo, y matar al paciente, ¿no? Da la AICA, ¿sí? Que es la arteria cerebrosa antero inferior, ¿sí? Que va a discurrir por la cisterna y el ángulo cerebelo-pontino, junto con los pares que van por este lugar y los acompaña a penetrar en el meato auditivo interno. ¿Sí? A veces puede faltar una AICA, a veces puede estar duplicada, son variantes anatómicas, o a veces puede haber un trombo común AICA-PAICA, eh, que irrigue toda la cara inferior del cerebelo. ¿Sí? En cambio, la cara superior del cerebelo la irriga esta arteria, que es la arteria cerebrosa superior, ¿sí? Que nace del tronco axilar justo debajo de la arteria, de su división en las arterias cerebrales posteriores. En ese ángulo que se forma entre la arteria cerebral posterior y cerebrosa superior, atraviesa el tercer par craneal, que ahí lo estamos viendo justamente, y esto es un hecho a tener en cuenta que una pregunta de examen podría ser qué pensaría uno si ve un paciente con anisocoria, ¿no? O sea, yo creo que depende de- del contexto. Si es un paciente que se encuentra con una depresión del sensorio, un deterioro rápido rostro caudal, eh, y tiene una anisocoria con una pupila dilatada, uno debería pensar que hay una masa o un hematoma o cualquier cosa que está haciendo presión y está produciendo una herniación del uncus del temporal, comprometiendo de ese lado los núcleos del tercer par craneal, ¿no? Los núcleos y el mismo trayecto del nervio. Pero diferente es un paciente que consulta sin ningún tipo de alteración de la conciencia, digamos, lúcido, orientado en tiempo y espacio, pero que sí ha notado que la pupila se ha ido dilatando con el tiempo y tiene una anisocoria instalada. Y esto es generalmente porque la arteria comunicante posterior que discurre lateral al nervio oculomotor, cuando forma aneurisma va comprimiendo, ¿sí? Desde afuera las fibras más laterales del tercer par, que son las fibras justamente
el sistema vegetativo, las fibras parasimpáticas que van a producir la miosis de la pupila. Por eso el paciente, lo primero que se nota, estamos hablando de aneurismas no rotos, o sea, que han ido creciendo, o pueden ser pequeñas hemorragias sentinelas que lo han hecho crecer al aneurisma, porque ya si se ha roto un aneurisma y se ha producido una hemorragia sobre el aneurisma, el paciente habría que evaluarlo ya con otra escala de severidad clínica, que sería la escala de Hunt y Hess. Acá estamos hablando de un paciente que podríamos encontrar un aneurisma como hallazgo porque consultó al oftalmólogo por dilatación de la pupila, ¿sí? Y es justamente por eso, ¿sí? Entonces, pregunta de examen que se podría hacer de neuroanatomía es: ¿qué aneurismas pueden comprometer el tercer par? Podrían ser aneurismas del tope la basilar, del segmento P1, de la arteria cerebrosa superior, de la arteria comunicante posterior, pero la que va a dar la pupila como primera manifestación son justamente los aneurismas de la comunicante posterior, porque comprimen primeramente las fibras parasimpáticas. Eh, lo que define un tercer par, la semiología de un tercer par completo, un tercer par incompleto, es justamente la pupila. Pero fíjense lo paradójico de esto, que en realidad acá el paciente está consultando solamente por el compromiso pupilar, lo que lo definiría como un tercer par completo, pero no tiene compromiso de la motilidad ocular, no tiene compromiso de la apertura del párpado, digamos, de la apertura del párpado. Entonces, lo que define al tercer par es, ¿no?, en otro contexto semiológico, digamos, por ejemplo, diabético, que tiene compromiso, tiene oftalmoplejía el tercero, se dice que es completo cuando tiene compromiso del elevador del párpado superior, de los músculos extrínsecos del ojo, digamos, con esa exotropía divergente, y con, si tiene la pupila lo definiría como completo. Bien. Estamos viendo acá desde una vista inferior, ¿sí? Se ha removido también el temporal mesial, y acá también hay un espacio perforado posterior, ¿sí? Está por encima de las cisternas de las cisternas perimesencefálicas. Acá vemos la cisterna interpeduncular, ¿sí? La cisterna crural, la cisterna ambiens y la cisterna cuadrigeminal hacia atrás. Bien, entonces las arterias, acá estaría el tope de la basilar, ahí se ven las carótidas adelante, ¿sí? Acá estaría el tope basilar y acá estarían el segmento P1 o precomunicante de la arteria cerebral posterior, el segmento P2 o ambiens, ¿sí? El P3 o cuadrigeminal, y el P4 que ya va a dar las ramas corticales terminales, que son el ramo parieto-occipital hacia afuera y la rama que va a la corteza calcarina, ¿sí? Que es la arteria justamente calcarina. Las ramas perforantes que da son básicamente arterias tálamo perforantes, que tenemos tálamos perforantes anteriores que nacen de la comunicante posterior, y tenemos tálamos perforantes posteriores que nacen del segmento P1 cuando está, porque acuérdense que podía ser agenésico, del segmento P1 de la arteria cerebral posterior, penetran el espacio, perforan, por llaman perforantes, el espacio perforado posterior y van a irrigar el tálamo, ¿sí? Hay variantes anatómicas acá donde generalmente cuando una sola arteria irriga ambos tálamos se le llama variante de Percherón, y bueno, es el síndrome, hay varias variantes en realidad, pero la característica en común que tienen es que de ambos, de una sola arteria perforante se irrigan los dos tálamos, entonces el paciente por compromiso de esa arteria hace una isquemia bitalámica que produce un síndrome que generalmente compromete no solamente la sensibilidad, la- el campo visual y todas las funciones del tálamo, sino que también puede producir deterioro de la conciencia. Bien. Después da ramas también perforantes, que esto no sé si les dije, la basilar va dando ramas perforantes circunferenciales cortas y circunferenciales largas a la protuberancia, al bulbo y a parte del mesencéfalo, ¿sí? Y acá la cerebral posterior también da ramas que van hacia abajo e irrigan la parte superior de los pedúnculos cerebrales, mesencéfalo. Bien. También da arterias tálamo geniculadas, ¿sí? Justamente se llaman así porque irrigan el tálamo
y con los cuerpos vinculados, y hablamos obviamente, y no olvidarse nunca, que acá es difícil que las veamos, pero que nacen del segmento generalmente del segmento P2 y el segmento P3, la arteria coroidea posterior, posteromedial y posterolateral. Acuérdense que teníamos la coroidea anterior que venía de la carótida, ¿sí? Pero también tenemos las coroideas posteromedial y posterolateral que van también a los presos coroideos, y que son posteriores, ¿bien? Generalmente, no siempre, da una arteria del esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Que sería lindo verlo en una vista de atrás, digamos, así como la arteria cerebral anterior, que es esta, que se introduce en la suela intermedia que rodea el cuerpo calloso, se anastomosa con una que viene de atrás, que es la arteria pericallosa posterior, se anastomosa con la pericallosa anterior, y ahí tenemos un sistema de suplencia entre el sistema posterior y anterior. Fíjense lo que yo le había dicho, sale entre la anterior y la media, sino que también hay entre la posterior y la media y la posterior y la anterior directamente. ¿Bien? Acuérdense las ramas terminales, parieto occipital y calcarina. Acá se ven partes del sistema venoso tributario de la fosa posterior, la vena basal de Rosenthal, ¿sí? Y seguimos. Bueno, una imagen muy parecida, ya la habíamos visto cuando estudiamos la arteria cerebral media, ¿sí? Acá vemos el tope de la basilar, la comunicante posterior, ¿sí? El polígono de Willis, ¿sí? No vemos completamente cerrado el polígono, porque nos faltaría ver la comunicante anterior, que acá está como en una vista inferior, estamos viendo primero el quiasma. Vemos como la arteria cerebral posterior rodea las cisternas perimesencefálicas para después dar ramas corticales que van a la cara mesial, que acá está removida, la cara mesial del temporal, ¿sí? Por eso la cara lateral del temporal está ayudada por la cerebral media, y la cara mesial del temporal por la arteria coroidea anterior en un pedacito del hipocampo, y la amígdala, y la cara basal basal medial o mesial del temporal está irrigada por ramas de la arteria cerebral posterior, temporal anterior, temporal media, temporal posterior, y las ramas terminales que son la parieto occipital y la calcarina, que fíjense que se va para adentro, áreas 17, 18 y 19, que son las áreas visuales descritas por Webb, ¿sí? Venas tributarias de la fosa posterior, complejo basal, la vena basal de Rosenthal, se ve el tercer par, la arteria comunicante posterior. Acá vemos prácticamente todo el polígono de Willis, salvo por eso que les dije que faltaba la comunicante anterior, ¿sí? Y vemos bien las cisternas peritroncales y perimesencefálicas. La arteria cerebral posterior, como habíamos dicho, entonces tiene un segmento peduncular, o P1 porque es en la cisterna interpeduncular, un segmento ambiens, que es postcomunicante, acá está la arteria comunicante posterior, postcomunicante, para rodear, a través de la cisterna ambiens, para rodear al mesencéfalo. Segmento P3, que ya rodea la cisterna cuadrigeminal, ¿sí? Cuadrigeminal, porque acá están acá está la placa cuadrigeminal con los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? O colículos superiores e inferiores, y las ramas corticales que dijimos van a la corteza, que acá sí se ve la corteza temporomesial, y las ramas terminales que son la parieto occipital y la calcarina. La arteria basilar generalmente es asiento de patología de aneurismas, no tanto saculares, sino más bien fusiformes por arterias dólico-ectásicas en pacientes con patología aterosclerótica, ¿sí? No aneurismas como los aneurismas espontáneos que nacen en la comunicante anterior o en la bifurcación de la, de la cerebral media por alteración de la pared del aneurisma, digamos, que ya es congénita, sino que acá es adquirida, es la patología aterosclerótica e hipertensiva. Alarga la basilar, se produce una arteria dólico-ectásica, ¿sí? Que después por debilitamiento de la pared hace aneurisma fusiforme que se pueden tratar hoy en día, hacer una reconstrucción vascular completa de un abordaje transpercutáneo endovascular, ¿sí? Mi especialidad, y colocar unos dispositivos o unas endoprótesis, digamos, que son los llamados stents diversores de flujo, que van corrigiendo, digamos, el flujo intraneurismático, por decirlo de alguna manera, redirigiéndolo
hacia el interior del estén y pues devolviéndole la forma a la arteria. En 3 meses el paciente está curado, eso es una maravilla. ¿Sí? Acuérdense que tiene perforantes importantes. ¿Sí? La pica nace de la vertebral, también es importante eso porque uno dice, claro, no pasa nada si se tapa una vertebral porque las AICA y la arteria cerebrosa superiores que irrigan el cerebelo nacen de la basilar. Tengo total otra vertebral si se tapa una. Pero acuérdense que la pica, que es muy importante porque tiene ramas vulvares donde están los pares bajos, ¿sí? Los centros respiratorios, etcétera, este, irriga la cara occipital o inferior del cerebelo, la corteza cerebelosa, y ahí es donde va a dar distintos tipos de síndromes, digamos, el más característico, el síndrome de Wallenberg, ¿sí? Que es un síndrome básicamente sensitivo alterno, donde se compromete la sensibilidad profunda propioceptiva de una hemicara del mismo lado y se compromete la sensibilidad superficial termoalgésica del hemicuerpo contralateral, y a esto se le suman otros signos y síntomas como vértigo, mareo por compromiso cerebeloso, puede haber síndrome de Horner por compromiso de las fibras simpáticas que bajan por ahí por el bulbo, pares bajo obviamente por compromiso del onceavo, del décimo y del doceavo, o sea, puede haber como un síndrome, sería pseudo vulvar, este sería un síndrome vulvar, digamos, que sería un paciente presentaría disfagia, disartria, dificultad respiratoria, etc. Acá se ve el cerebelo muy lindo, su relación con el tronco del encéfalo, ¿sí? Se ve cómo nace la pica que dijimos que tenía un caudal loop y un cranial loop, ¿sí? Y que después da perforando tanto al bulbo como a la cara inferior o póstero inferior del cerebelo, ¿sí? Vemos la AICA, que acuérdense que acompaña a los pares que discurren por el ángulo pontocerebroso y la cisterna cerebelo-pontina y los acompaña hacia el meato auditivo interno. Y vemos la arteria cerebrosa superior, que va a irrigar la cara superior o tentorial del cerebelo. Lo que yo le decía, digamos, hay muchas anastomosis a nivel cortical cerebeloso entre las tres arterias, digamos, de suplencia. Por eso se dice que los infartos en esta área son cuando son pequeños, digamos, no cuando son infartos grandes con edema y que pueden comprimir el cuarto ventrículo y el tronco, y el paciente presenta alteraciones del tipo cerebelosa, digamos, se presenta alteración de la adococinesia, de la eumetría, de la eubasia, generalmente recupera la eumetría, recupera los trastornos disbásicos, y la diadococinesia por compensación, porque acuérdense que el sistema que coordina la ataxia no solamente es el cerebelo, digamos, sino que también colabora la sensibilidad proprioceptiva, el vestíbulo, la vista, la corteza parietal, etcétera, las áreas de asociación, etcétera. Entonces, generalmente esto se puede ver, el paciente puede mejorar mucho a diferencia de los pacientes que quedan hemipléjicos por infartos de la arteria cerebral media, que quedan con un síndrome piramidal, con esa característica marcha helicópoda o de TOC, ¿sí? Bueno, más fotitos de lo que sería la cisterna cerebropontina y como la AICA acompaña al octavo y al séptimo, digamos, su recorrido hacia el meato auditivo, y penetra con ello en el meato auditivo, ¿sí? Estos son los territorios de irrigación, ¿sí? La pica, acuérdense que irriga la parte más, la cara basal del cerebelo u occipital, porque tengo todo el hueso occipital. La AICA irriga la parte, lo que sería antero-inferior en relación con la porción petrosa del temporal, por eso también se le llama porción petrosa. Y la cara superior, que es la cara tentorial, porque da al borde libre y a la cara tentorial del cerebelo, ¿sí? Estos son distintos territorios de irrigación. Acuérdense que acá se ve bien que el infarto de la pica no solo compromete la corteza cerebelosa, sino que también compromete las perforantes vulvares, dándoles ese famoso síndrome de Wallenberg, ¿no? La AICA generalmente da trastorno auditivo, puede dar un facial también, ¿sí? Trastorno del equilibrio por compromiso del octavo, y la el cerebrosa superior generalmente ya da síndromes cerebrosos puros, que caracterizados por ataxia
ataxia del mismo lado, por eso que la vía cerebelosa se cruzan dos veces, digamos, y que generalmente la ataxia está representada en este caso por pérdida de la eumetría y de la diadococinesia en el miembro superior e inferior. Puede presentar ataxia de tronco también, porque llega parte del vermis. ¿Sí? Este, básicamente producen una hemiataxia homolateral a la lesión. Con la prueba índice o índice nariz comprometida, ¿sí? Con dismetría o hipermetría, y la prueba talón rodilla también. Con estas características puede producir alteraciones en el tono de la voz, por eso que este paciente presenta la llamada voz expandida o expresiva, y esa hipotonía cerebrosa característica que causa los reflejos pedunculares, ¿sí? Justamente dados por la hipotonía. Obviamente que hay muchas maneras más de examinar la hipotonía, como son las distintas maniobras descritas por André Thomas, etcétera, ¿no? Taron Ischion, etcétera. Bien, bueno, esta imagen ya para ir cerrando, digamos, que si acá viéramos la comunicante anterior acá arriba por encima del quiasma, digamos, desde abajo hasta acá hasta el tubo infundibular, como viendo cómo se cierra el polígono de Willis. Yo tengo un repasito ya: la carótida, la cerebral media, la cerebral anterior se fue para allá arriba, comunicante, vuelve por acá, ¿sí? Carótida, cerebral media, y por la comunicante posterior van a irrigar, van a cerrar el polígono, ¿sí? Acá lo dibujaría para saber si es capaz que puedo dibujarlo. Vamos a ver. Va a quedar cerrado el polígono. A ver ahí. Entonces quedaría la comunicante anterior, ¿sí? Cerebral anterior, la comunicante posterior, ¿sí? Y ahí quedaría cerradito el polígono de Willis, que es uno de los sistemas más importantes de suplencia cerebral. Lo mismo acá se ve ya mejor y más lindo el polígono, digamos. Acá se lo podríamos dibujar. La vista inferior, digamos, comunicante anterior, perfectamente, ¿sí? En la vista inferior, pero acá el quiasma fue removido, fíjense los nervios ópticos y hacia atrás. Fíjense cómo se ven todas las perforantes que habíamos dicho, lentículas externas son muy chiquititas, ¿sí? ¿Y por qué? Es que forman microneurimas por hialinosis, porque el paciente hipertenso, fíjense el calibre, tanto de la arteria cerebral la anterior como de la media, y el calibre de estas arterias tan chiquititas, entonces reciben toda la presión de estas arterias, forman microneurimas, se rompen y producen hemorragia intraperitoneosa, generalmente profunda, gangliobasales y chiquititas de buen pronóstico, que pueden volcar al ventrículo, pero generalmente se reabsorben. Sí pueden causar síndromes complejos, porque al irrigar estructuras chiquititas como el brazo posterior de la cápsula, como dijimos, por su distribución somatotópica de las fibras del cuerpo, puede causar una hemiplegia completa, un déficit motor proporcionado contralateral, ¿no? Entonces, ahí, segmento 1, la carótida no forma parte del polígono de Willis, pero la comunicante posterior sí, no la vemos porque va por atrás, ¿sí? Entonces vendría allá atrás la comunicante posterior, ¿sí? Ahí la vemos, se junta con la del otro lado, que es esta, ¿sí? Esta la posterior que continúa hacia allá, esta la posterior, perdón, que continúa hacia allá, y después vuelve y se une de nuevo a la carótida, y ahí quedaría solo con el segmento del otro lado del polígono, ¿sí? No tiene forma de polígono esto, pero es la idea, ¿no? No olvidar los territorios de irrigación, esto para repasar: en amarillo el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, que es la cara externa, ¿sí? Del hemisferio. La cara interna está dada por la arteria cerebral anterior, ¿sí? El núcleo de la base por las arterias lenticuloestriadas, ¿sí? Y la arteria coroidea anterior, que irriga parte de un poquito del tálamo, un poquito de las radiaciones ópticas parietales y un poquito del brazo posterior de la cápsula, y la occipital, ¿sí? Esta es una vista más superior, donde ya no se ven los lóbulos basales. Esta es una vista más inferior, donde ya se ve que la parte más mesial del temporal está acá con verde, nutrida por la arteria cerebral posterior, ¿sí? El tronco del encéfalo en su parte más superior, en el mesencéfalo, está dado por perforantes de la cerebral posterior, por eso está en verde, ¿sí?
Más abajo tiene ya ramas perforantes circunferenciales cortas y circunferenciales largas de la basilar, por eso tiene un color acá específico, ¿sí? O también rama de la vertebral, rama perforante de la vertebral, sí, por eso dice branch of four vertebral arteries. Y tenemos acá lo que sería la cara inferior del cerebelo con la cara, lo que sería póstero inferior, ¿sí? Que es el territorio de la pica, y la cara anteroinferior o petrosa, ¿sí? Occipital o inferior o pica, petrosa, territorio de la aica, ¿sí? Que es toda la cara inferior occipital. Y si nos vamos un poquito más arriba, vemos todo el territorio de la arteria cerebrosa superior, que es ya la base en contacto con el tendón, entonces porción occipital apoya sobre el occipital, porción petrosa apoya sobre el petroso, ¿sí? Y porción cara superior del cerebelo tentorial que apoya, tiene relación directa con el tentorio, ¿sí? Bueno, con esto terminamos. Más que nada agradecer por el tiempo, por la escucha y bueno, los invito siempre a seguir aprendiendo. O sea, para mí las neurociencias son este, magníficas, digamos, para mí no hay mayor misterio y cosa más hermosa que las incertidumbres que plantea el estudio del cerebro, perdón. Este, es como un universo, la verdad. ¿Sí? Y cada día hay más avances, tanto en mi especialidad como en otras subespecialidades. Así que es muy apasionante. Este libro, que es el libro escrito por Roton, que es el libro de donde saqué la mayoría de las imágenes, es el libro que utiliza la mayoría de los neurocirujanos en su formación. Yo tengo, por suerte, la posibilidad de conocer y trabajar, trabajar en el mismo lugar, no hacemos las mismas cosas, ¿no? Con el doctor Álvaro Campero, que es en nuestro país pionero de las doctrinas impartidas por Roton, ¿sí? De la microcirugía, que la verdad que es una eminencia a nivel mundial, el doctor Campero. Tenemos la suerte de tenerlo acá en Argentina, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que yo tengo mi propio, este, mi propio, ¿cómo decirlo? A la persona a quien admiro, que es la persona que me formó, digamos, en mi especialidad y que eh, creo que es el padre de la neurocirugía endovascular, que es el doctor Pedro Lilic, a quien le tengo una gran estima y obviamente un agradecimiento de por vida por mi formación constante, eh, el conocimiento de este mundo y el crecimiento continuo en la especialidad. Sí, creo que va a dejar un legado muy grande. Y bueno, nada, eso agradecerles. Acuérdense, 25 de diciembre, feliz Navidad para todos. Espero que la pasen muy bien, espero que les haya gustado el video, espero que le den me gusta, espero que comenten, ¿sí? Tanto dudas como sugerencias, críticas, ¿sí? Cualquier cosa es bienvenido y será bien recibido, ¿sí? Así que nos vemos hasta el próximo video. Abrazo fuerte.